3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Impacto Positivo, creando tu mejor versión. En esta oportunidad estoy muy emocionado por presentar a David Valero, quien promueve una filosofía estoica. Así que, David, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme, Nicolás. Es un placer. De verdad, yo como decía, estoy muy emocionado porque esto es algo que yo ya llevo leyendo hace poquito, introduciéndome en esta filosofía, la cual yo sentía que ya practicaba hace bastante, o no sé si practicaba, pero ya hacía cosas que eran de filosofía estoica, pero no lo sabía. Entonces, por eso me hizo mucho sentido, y estoy seguro que la gente hoy día que nos está escuchando también le va a hacer, de seguro, algo del estoicismo le va a hacer mucho sentido, porque bueno, ahí van a ver, no les quiero contar muchas cosas, así que... y también contarles que David está en España, y por lo tanto, esta es una entrevista internacional. Así que, bueno, démosle entonces, David. Muy buenas, Nicolás. Bueno, pues encantado. Muchas gracias, como te he dicho antes, por invitarme. Exacto, estoy en Zaragoza, ahora mismo aquí son las 4:05, hay que unas 6 horas de diferencia. ¿Por dónde estás tú? Y bueno, pues presentarme un poquito, tengo 28 años, yo he trabajado unos años en el sector de la ingeniería mecánica, en la oficina técnica, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, pues un poco aburridillo, ¿no? Haciendo planos, cálculos y bueno, mi experiencia laboral fue un poco por ahí. Hasta que, bueno, yo el año pasado tuve un hándicap en mi vida, tuve un parón, un problema de salud bastante grave, que me obligó a hacer un parón en mi vida totalmente. Tuve que dejar el trabajo, tuve que dejar proyectos, tuve que dejar amigos, tuve que dejar viajes, todo. Y bueno, pues cuando te encuentras en ese momento, pues dices, hostias, algo tengo que cambiar, ¿no? O sea, esto, porque era un problema físico, pero también se convirtió en un problema psicológico, mucha ansiedad, que hay una pequeña depresión, porque al final ya sabes que bueno, el eje cerebro-cuerpo está muy... ¿Hace cuántos años fue eso? No, ¿perdón? Eso fue el año pasado. ¿El año pasado nomás? Wow. Muy reciente, sí. Y bueno, pues ahí empecé, aparte de las pruebas que me empezaron a hacer, pues porque lo mío empezó por problemas intestinales, problemas digestivos, pero como te he dicho, pues eso conllevó pues, a problemas de ansiedad, una pequeña depresión y bueno, problemas psicológicos. Y ahí dije que, bueno, que algo pasaba en mi vida, ¿no? Que no podía seguir así. Esto al final era un problema que yo se había hecho muy grande con el tiempo y llegó un momento que explotó. Yo tenía mi trabajo, mis amigos, mis proyectos, pues una vida un poco como nos han vendido, ¿no? O sea, que te vendes de fuera y dices, bueno, y lo tienes todo, no te puedes quejar. Pero yo llevaba muchos años dentro de mí que no me gustaba esa vida, ¿no? La vida que me hayan vendido, ¿no? Con 27 años ya está todo hecho. A mí no me llenaba. Yo iba a la oficina, al final era mis 8 horas laborales, era todos los días lo mismo. Y decía, hostia, es que yo no me siento pleno, no me siento... Y bueno, pues a partir de esto, que yo ahora siempre que hablo de esto, digo, lo mejor que me va a pasar en la vida, que haya estado un año muy jodido, porque bueno, ahora lo veo con perspectiva y realmente gracias a esto yo conocí el estoicismo. Ya no solo el estoicismo, me conocí a mí y de verdad es lo que yo quería en la vida. Pues cuando llevaba más o menos un par de meses en casa ya, encerrado, pues te puedes imaginar, ¿no? En una incertidumbre de qué va a pasar, porque además tardaron mucho tiempo los médicos en decirme que tenía. No sabía cuándo iba a recuperar, no le veía todos los días eran iguales, no le veía salida. Y bueno, pues de repente conocí a Pedro Vivar, que los nombraba antes, y a Joan Gallardo por Instagram. Súper. Hablaban de estoicismo. Y yo los empecé a seguir y dije, esto parece interesante, ¿no? Esto que me están contando. Y bueno, pues como te puede pasar a ti, ¿no? Vas un poco investigando, a ver esto de estoicismo. Me compré mis primeros libros sobre estoicismo y, joder, era como que, según iba leyendo, me gustaba lo que leía, ¿no? Era como que, hostia, esto es lo que necesito yo ahora, ¿no? O sea, que alguien me diga de verdad, que tome responsabilidad de mi vida, ¿no? Y que busque un propósito a la vida, que piense con razón, que actúe con virtud. Y bueno, pues poquito a poquito así fue como empecé desarrollando el estoicismo en mi vida. Ya te digo, de no conocerlo nada. Y bueno, pues empecé a salir de esta pequeña brecha que tuve en mi vida a nivel físico, a nivel de salud. Me fui
médico, los médicos ya me dieron tratamiento, ya me dijeron lo que tenía, y a nivel psicológico, pues lo que más me ayudó fue el estoicismo. Y ya no el estoicismo en sí, sino el empezar a aplicar una filosofía de vida, ¿no? Ya. Yo siempre digo que vivimos siempre en piloto automático, Claro. vivimos sin pensar, nos levantamos, nos La tomamos gran el café mayoría. medio dormidos, Claro. nos metemos en el metro, vamos a trabajar, criticamos al jefe, volvemos, y así un día tras otro, ¿no? Claro. Entonces vivimos en piloto automático, vivimos frustrados, y yo vivía así, yo necesitaba decir, joder, para David, tómate un respiro y piensa de verdad que esto no es la vida. O sea, el ganar más dinero, el que te ascienda, eso no me hacía feliz a mí. Aunque creía que sí, porque es lo que nos han Claro. vendido un poco, ¿no? Lo que nos han vendido un poco, pero fui sincero conmigo mismo y dije, es que a mí esto no me hace feliz. A mí el ganar 300 euros más al mes, el que me asciendan, el levantar, no me hace feliz. Yo veía que disfrutaba más en el camino, ¿no? Más que en el objetivo. Al final creo que el principal problema es esto, que pensamos en los objetivos cuando para mí la felicidad de verdad está en el camino de llegar a ese objetivo. Claro. Si yo me pongo un propósito de levantar 120 kilos en press banca, o llevar a otro tema diferente, yo cuando voy a estar feliz, voy a estar en el camino a levantar esos 120 kilos, en la disciplina de todos los días, en el entrenamiento, en la nutrición. Claro. No en levantar, porque no hay que enfocarse tanto en el resultado, sino como en el proceso. Exacto, exacto. Al final, el día que levante los 120 kilos, si los levanto, pues diré, joder, qué bien, me sentiré bien. Pero a los 5 minutos quedé 130. Claro. Entonces, estamos siempre igual, ¿no? Queremos un coche, nos compramos ese coche y a la media hora queremos otro mejor. Y queremos una casa, nos compramos la casa y a la media hora queremos otra casa un poco mejor. Entonces, vivimos siempre esperando un resultado que puede que llegue o puede que no. El problema es que encima que si no llega te frustras más aún. Claro. Pero aunque llegue, siempre vas a querer más. El ser humano es inconformista. Entonces, aprende a disfrutar del camino más que del resultado. ¡Wow! Impresionante. O sea, yo creo que todo lo que tú me dices me hace mucho sentido, además porque, bueno, en el canal ya he tenido como otras experiencias de gente que ya ha contado algo muy parecido, que han pasado por momentos de crisis, en donde esos momentos de crisis ha sido como un despertar para ellos, para hacer un cambio radical y positivo en sus vidas. Así Totalmente. que seguramente si tú también estás, que nos estás escuchando, estás viviendo algo difícil, te lo juro, te recomiendo totalmente que te introduzcas en esta filosofía, que bueno, acá hoy día te vamos a introducir un poquito más. Así que, David, ahora nos puede contar un poquito qué es el estoicismo, ¿ya? Y también, tú me dijiste ya, lo conociste por Pedro, pero después, ¿cómo te fuiste introduciendo en este estoicismo? Vale. Mira, pues te cuento un poco la parte aburrida, que es un poco ¿Ya? la parte teórica. El estoicismo, para que no sepan nada del estoicismo, es una corriente filosófica que nació hace unos 2300 años en la antigua Grecia, ¿Ya? por Zenón de Ciro, ¿vale? Fue un mercader que, bueno, su barco se hundió, perdió todo y al tiempo pues fundó esta filosofía, ¿vale? ¿Ya? De hecho, una frase famosa suya es que él tuvo suerte, ¿no?, de que se hundiera su barco, porque gracias a eso fundó el estoicismo. Claro, muy parecido a lo que tú dices. Exacto. Bueno, esa es la parte aburrida, ¿no? El estoicismo tiene muchos principios. Sus principios básicos es que actúa a partir de la razón y de las virtudes. El estoicismo siempre defiende que hay que vivir de acuerdo a la naturaleza. ¿Esto qué significa? No significa ir desnudo por el bosque. Esto significa Claro. que si eres un gato, te vas a comportar como un gato. Si eres un león, te vas a comportar como un león. Si eres un humano, te vas a comportar como un humano. ¿Y qué nos diferencia a los humanos del resto de animales? La razón. Entonces, el estoicismo defiende que tienes que actuar siempre en base a la razón. No puedes actuar en base a impulsos, porque no eres un animal, eres un ser humano. Es contener esos impulsos y pensar con la razón. Es decir, hey, soy más fuerte que mis impulsos y voy a pensar si esto es lo que me conviene o lo que no me conviene. Y otro de los principios fundamentales es actuar con virtud, ¿no? Claro. El estoicismo siempre defiende que, bueno, están los vicios, están las virtudes, sería como la balanza entre lo positivo y lo negativo. Claro. Y bueno, exacto. Las virtudes, pues bueno, son sabiduría, justicia, valor y disciplina, ¿no? Un poco son las 4 grandes virtudes que engloba el estoicismo, que bueno, luego pueden englobar a muchas otras. Y al final te dice que todo lo que hagas en esta vida, cualquier acción,
sea en base a estas cuatro virtudes. No importa, que es lo que hemos hablado antes, el resultado de las acciones. No importa si aciertas o no aciertas, no importa que actúes. Entonces, actuando según la virtud, tú ya has actuado bien. O sea, no tienes que ya preocuparte si luego el resultado es bueno, es positivo o es negativo. Tú has actuado bien y eso es lo que cuenta. Es la parte contrapuesta de la sociedad hoy en día. Claro. Nos fijamos en el resultado en vez de fijarnos en el camino, ¿no? En cómo actuar, que es lo importante. Claro. Oye, David, dime. Ahí me causa un poco de ruido, por ejemplo, ¿cierto? Que me hizo mucho sentido también, y me hace mucho sentido lo que dices, que los seres humanos tenemos que actuar en base a la razón. Pero al parecer, hoy en día, pareciera que la mayoría no actúa en base a la razón. No sé qué opinas tú de eso, si es así, y si el ser humano, ¿por qué el ser humano está actuando sin razón hoy en día y en modo automático, como tú decías? Bueno, pues mi opinión es, lo podemos ver en la sociedad moderna, ¿no? Cada vez enfermedades como la ansiedad, como la depresión, están a la orden del día. O sea, cada vez hay más gente joven en nuestra edad, con depresiones, con ansiedades y con problemas psicológicos muy graves. ¿Esto a qué es debido? Pues vivimos una sociedad cortoplacista, una sociedad que lo queremos todo para allá, queremos todo sin el mínimo esfuerzo, una sociedad en la que pides una pizza y te la traen en media hora, en el que pides un artículo en Amazon y te lo traen mañana, en el que si te va el wifi te pones de mala leche porque se te ha ido el wifi. Entonces, automáticamente nuestro cerebro está trabajando en ese modo operandi, ¿no? En el que lo queremos todo para allá, sin importarnos lo demás. Hemos programado nuestro cerebro para que sea dependiente del estímulo externo. Pero eso es un problema, porque al final lo que conseguimos con eso es que a corto plazo a nuestro cerebro pues, le segregamos dopamina y estas hormonas de la felicidad. Claro. Pero a largo plazo seguimos vacíos por dentro, porque no encontramos el propósito, vivimos sin propósito, sin una razón. Entonces pienso que el problema es que es básicamente eso, ¿no? Es más fácil, es lo cómodo. Claro. Vivir a corto plazo, el verte una serie de Netflix porque estás cansado, no te apetece estudiar, no te apetece ver. Claro. El comerte un helado porque no te apetece hacerte una comida saludable, que igual te va a llevar 10 minutos más, no te va a dar mucho más. Claro. Entonces el cerebro pues te dice, oye, haz eso, que es mucho más cómodo, tío. O sea, no te compliques la vida. Claro. El problema es que, pues igual para ese momento está bien, pero cuando llevas años y años actuando así, tú por dentro, creo que me pasa a mí, ¿no? Lo que pasa a mucha gente, no te sientes pleno, sientes que algo te falla. Ya. Pues estás un poco vendiendo tu vida, ¿no? Por el placer instantáneo. Claro. Pero yo me siento mucho más pleno y creo que el ser humano se siente mucho más pleno cuando vive con propósito, ¿no? Cuando vive un poco pensando en ese largo plazo, pensando en actuar bien y no anteponiendo el placer instantáneo. Claro. Es difícil porque la sociedad nos incita a ese placer instantáneo y cada vez más y cada vez más. Claro. Estamos pegados a las pantallas del móvil, a los likes, a las fotos en Instagram, a las compras por internet instantáneas. Entonces es muy, muy difícil salirse de esa rueda hedonista, pero se puede hacer, Se puede hacer con la educación como lo estamos haciendo aquí. Oye, en tu caso quería consultarte, tú me decías que eras ingeniero comercial, ingeniero mecánico. Sí, no soy ingeniero mecánico, yo estaba en el sector de la edificación y la obra civil, pero me pasé al sector de la ingeniería mecánica porque, bueno, ya sabes cómo funcionan un poco estas cosas. Que estudias una cosa y por ahí por B acabas en otra empresa. Pero sí, al final mi experiencia laboral ha estado en ingenierías mecánicas. Ya, súper. Yo quería hacerte la consulta. Tú me decías que antes no te gustaba mucho tu trabajo y ahora te cambiaste de rubro o antes, o era la perspectiva, cómo tú sentías tu trabajo. Vale, no es que no me gustara, ¿vale? Claro, al final trabajo más o menos lo que había estudiado, estaba en una oficina, no me puedo quejar, ¿no? Estaba más o menos a gusto. Pero no me llenaba, no me sentía pleno. Al final yo veía cómo estaba vendiendo mi tiempo, mis 8 horas diarias, por un sueldo que para mí no merece la pena. Ese sueldo, mis 8 horas es muchísimo tiempo al día que estamos vendiendo y no nos damos cuenta. Yeah. Entonces al final yo iba a trabajar pues, por inercia, ¿no? Por piloto automático. Pues bueno, este es mi trabajo, mañana me toca ir, y otro día también. Entonces no te replanteas otra salida, es lo que tienes que hacer. Y el problema que te he comentado me obligó a dejar el trabajo, a tomar una excedencia laboral, porque me era imposible trabajar. Y ahí es cuando dije, hostia, es que gracias al problema de salud he hecho lo que tenía que hacer. Yeah. Pasa que, claro, la gente, si no le pasa nada,
es muy difícil no tomar una decisión de, hostia, dejo mi trabajo Claro, y voy a ver. Entonces, yo, mi situación actual me obligó a tomar esa decisión, pero fue una decisión que yo, con el tiempo, me ha alegrado, porque me ha hecho descubrir muchas otras cosas, muchas facetas mías, mi propósito en la vida, y bueno, ahora seguramente tenga mucha menos seguridad que hace un año, ¿Mm? pero así me siento mejor, me siento más pleno y siento que tarde o temprano pues estoy encontrando el camino. Es un poco es la balanza, ¿no? La gente no puedes tener todo. La gente quiere esa seguridad, Claro, pero al mismo tiempo quiere la vida de sus sueños. Y las dos cosas no se puede. No claro, puedes tener la vida de tus sueños estando con tu trabajo frustrado, amargado, criticando al jefe todo el día, a tus compañeros, claro, resoplando. Entonces, hay que elegir, hay que elegir. claro, claro. Que al final igual yo siento que si uno, como decíamos, si uno cambia la perspectiva, igual uno puede lograr la vida de sus sueños estando como en un estado de, de felicidad constante en el sentido cuando uno disfruta el camino. Ujú. Claro, o sea, como por ejemplo, no significa que mi vida, mi sueño va a ser sin problemas, No, no, sin... para nada, para Claro, o nada. sea, como que igual se puede tener esa vida como de los sueños, pero no la que no han inventado. Exacto. De hecho, el estoicismo habla mucho de eso, habla mucho de la adversidad. El estoicismo no te vende la filosofía de Mr. Wonderful, como los venden Claro, ahora, ¿no? Las frasecitas, las tazas de té, de tu día va a ser maravilloso, de sueña lo que quieres siempre a ti. No, la claro, vida no es así. La vida es injusta y te van a pasar muchas cosas malas, lamentablemente. así mismo. Más o menos, pero la vida es injusta, o sea, no te puedo decir lo contrario. Entonces el estoicismo te dice que te prepares para eso, ¿no? Claro, Que no esperes a que estés en tu vida idílica y te venga la hostia y te quedes en shock, como me pudo pasar a mí, ¿sabes? Sin saber qué hacer, sin capacidad de reacción. El claro, estoicismo te claro, dice vale, que te va bien, pero que te prepares. Porque tarde o claro, temprano llegarán adversidades. claro, Entonces, si cuando lleguen esas adversidades tú estás preparado, pues obviamente las solventarás muchísimo mejor y no te lastrarán para el claro, resto de acciones. claro. Sí, por eso es tan bonito el estoicismo. Oye, y con respecto a eso, ¿qué es lo que más valoras del estoicismo? Lo que más valoro, pues mira, te podría decir que yo lo uso, creo que la mayoría de gente lo usa, como una caja de herramientas, ¿no? En el estoicismo lo que se diferencia de otras filosofías es ¿Ya? que es una filosofía muy práctica. Hay otras filosofías, como pues el budismo, que son filosofías más teóricas, más Mm, explicación, pero el estoicismo va a que tomes acción. O sea, ya, da igual que has leído 50 libros sobre estoicismo, que si no los llevas a la práctica, no sirven de nada. claro, Y eso es lo que también estoy viendo en mucha gente, ¿no? Que lee mucho, se informa mucho, pero no pone en práctica esas enseñanzas. claro, Entonces no te sirve de nada. O sea, es mejor que te leas un libro y lo pongas en práctica a que te leas 50 y sepas que seas el que más sabe de todo, claro, pero actúes igual que actuabas antes. Entonces el estoicismo creo que lo bueno que tiene es una caja de herramientas que puedes utilizar en cada problema, cada situación de tu vida, ¿no? claro. Por ejemplo, una de estas herramientas más famosas que tiene, y es la que a mí ¿Ya? me ha ayudado, ¿Súper? es la dicotomía de control, ¿no? La dicotomía de control al final ¿Ya? te dice que te preocupes sobre lo que puedes tomar acción. Lo que no puedes tomar acción y no depende de ti, no te preocupes. Claro. Si un día llueve, si mañana has quedado con tus amigos para salir de acampada, te vas preparando un año y justo llueve, Oh, la mayoría de gente diría, joder, qué mala claro, suerte que está lloviendo y estarán todo el rato. Pero ¿qué sentido tiene eso? O sea, ¿puedes hacer tú que para de llover? ¿Tiene algún sentido? O sea, no, no tiene claro, ningún sentido. Entonces, no sirve de nada que te estés preocupando todo el día o diciendo, qué mala suerte. No es mala suerte. Al final ha llovido. Tú te lo estás tomando como un juicio claro, de valor negativo. Pero no es negativo per se. Al final es una acción neutra. Está lloviendo. claro, Que tú te lo tomes de forma negativa es tu decisión. Entonces, en vez de preocuparte porque está lloviendo, preocúpate por decir, vale, ¿qué está bajo mi poder ahora? ¿Qué puedo hacer? Vale, pues está lloviendo, pues en vez de, como está lloviendo, vamos a aprovechar para estar en casa y hacer otra cosa. Céntrate en eso. Entonces, si eso lo aplicas en todas las acciones de tu vida, se simplifica mucho la vida, porque al claro, final tenemos siempre la mente en cosas que se escapan de nuestro alcance, de nuestro control. Y nos preocupamos, pues, es que esta persona ha hecho esto, es que mi jefe no sé qué, es que mis amigos, es que mi pareja. ¿Por qué preocúpate en lo que está bajo tu poder, en lo que tú puedes claro, controlar y deja de preocuparte un poco en lo que van a hacer las otras personas porque no tienes control ahí.
Al Claro, final te estás tú montando películas, te estás perdiendo tiempo, estás estresando claro. por cosas que no puedes hacer nada, no puedes... Entonces el estoicismo creo que me ha ayudado mucho y creo que ayuda a mucha gente, sobre todo en ese principio, ¿no? De céntrate en tu vida, en lo que puedes controlar, lo que no pienses, no tiene sentido. Al final Claro. estás malgastando energía en algo que no vas a cambiar Mm. y ni depende de ti siquiera. Yo creo que le encuentro total sentido a eso, porque a veces nos preocupamos por puras tonteras, o sea, como que realmente nos ayuda a centrarnos en el presente y en lo que podemos hacer. Ahora, a mí me da mucho sentido, pero ahora puede que muchos dirán, David, pero si uno piensa de esa manera, estoy reprimiendo mis sentimientos o emociones, mis Ujú, emociones negativas. Y ujú. muchas personas piensan que igual es necesario sentir esas emociones negativas. ¿Tú qué piensas de esa Ujú. manera cuando uno piensa así? Mira, es muy buena pregunta porque mucha gente, cuando hablas de estoicismo, pues la gente que ha escuchado un poco el estoicismo por ahí, piensa eso, ¿no? Que el estoicismo es gente que no tiene emociones, que es muy Claro, fría, de carácter, y nada más lejos de la realidad. Al final el estoicismo te ayuda a gestionar tus emociones, ¿no? No a cohibirlas. Al final no es lo mismo que tú dominar el miedo que el miedo te domine a ti. claro, Tú no puedes cohibir el miedo, porque al final el miedo, la agresividad, la ira, son emociones naturales que tenemos y tiene su sentido biológico y natural. El problema es que no podemos dejar que nos controlen esas emociones, que nos dominen, que es lo que suele pasar. Como de claro, repente tenemos miedo, nos paralizamos, no sabemos qué hacer, nos entra el pánico. El estoicismo lo que te dice es que tú aprendas a gestionar el miedo, que sepas actuar cuando tienes miedo, digas, que te pares a pensar, digas, esta situación me está dando miedo. Y que a partir de ahí uses el raciocinio y digas, ¿por qué me está claro, dando miedo? ¿Tiene claro, sentido que me dé miedo esto? O la ira, por ejemplo. Si estás discutiendo con un amigo y tienes a enfadarte, si tú te enfadas a la mínima, te está controlando a ti la ira, la emoción claro, negativa. Entonces, si tú aprendes a controlar esa ira y respiras y dices, ¿tiene sentido que yo me enfade por esta persona? Porque me está diciendo, no tiene ningún sentido, ni voy a sacar claro, nada de provecho. Entonces, aprende a gestionar tus emociones. Entonces, para nada el estoicismo te dice que reprimas, porque como tú has dicho, reprimir al final es negativo, reprimir claro, emociones, porque al final acaban saliendo y explotando por un lado o por claro, otro. Entonces sí que te ayuda un poquito, ¿no? A aprender a gestionarlas, ¿no? Además creo que es súper importante claro, en el mundo que vivimos el saber gestionar tus emociones. claro. Ya la entiendo súper bien. O sea, por ejemplo, en el ejemplo que tú ponías de la lluvia, no significa que Ujú. yo sienta como un shot de felicidad por saber que llovió y no me voy a poder juntar con mis amigos. Significa que yo podría sentir un grado de inconformidad o tristeza, pero tengo que saber congestionarla. No que esa tristeza me domine a mí, sino que saber cómo yo poder eh, eh, no, no estar triste mucho rato, una cosa así. Sí. Yo incluso iría un pasito más para allá, ¿Ya? porque en el ejemplo que estamos hablando de la lluvia, ni siquiera tiene sentido racionalmente hablando de que estés triste. Al final, que llueva que no es como hemos hablado antes, no es algo negativo per se, es una acción neutra. No Claro, está lloviendo para que tú tengas un mal día, está haciendo los poderes divinos a propósito. Llueve porque es algo natural. Entonces claro, no tiene sentido de que tú estés triste porque no es negativo. Tú te lo ya, estás tomando como un juicio de valor negativo. claro, Entonces tienes que aprender a lo que hemos hablado al principio, ¿no? De la entrevista, de utilizar la razón, que es lo que nos claro, diferencia a los humanos. Tienes que claro, aprender a hacerlo con razón y decir, vale, toda la vida me han dicho y he vivido con el paradigma de que si llovía era malo. Era malo porque me fastidiaba los claro, planes, no podía hacer lo que había planeado. Pero, ¿tiene algún sentido eso que me han enseñado? ¿Tiene algún sentido eso que he vivido? Si he llovido, pues lo acepto como viene y aprovecho ese día pues, para leer, para estudiar, claro, para quedar con un amigo en casa, incluso ya, para salir, súper, aunque esté lloviendo. O sea, no pasa nada porque estoy lloviendo. Entonces, cada uno claro, pues, tendrá sus prioridades y lo que más le gusta, pero al final no tenemos que tomar nuestras cosas como algo negativo claro, porque no nos... ya, súper. O sea, desde ese punto de vista también el estoicismo nos ayudaría a conocer nuestras emociones. Correcto, sí, sí. Te ayuda a conocerte muchísimo Claro, y responsable de tus acciones, súper, a saber lo que te saca más de tus casillas, lo que te enfada más, a lo que claro, tienes miedo, cuando te entra el pánico. Y una vez que te conoces y aprendes esas emociones que igual se te van un poco y no puedes controlarlas,
pues tienes que tomar responsabilidad Claro. y entrenarla. Al final, la mente es como el cuerpo, se entrena. Tú de un día a otro no vas a controlar todas tus emociones, es imposible. Claro. Al final, hasta el mismo Marco Aurelio se enfadaba, ¿sabes? Y, Mira, fíjate. exacto. Entonces, pero sí que es verdad que cuando eres consciente es mucho más fácil, ¿no? Claro. Controlarlas y aprender a gestionarlas. Si no eres Claro. consciente, que es lo que le pasa a mucha gente, pues jamás puedes gestionarlas. Claro. Porque tú te enfadas con el piloto automático puesto, no eres consciente de que te has enfadado por una tontería que no tiene sentido. Y al mismo día repites otra vez el vicio y así consecutivamente. Claro. Súper, súper, David. Oye, ahora pasamos a una pregunta que puede que sea un poquito larga, puesto que ya has mencionado algunos principios del estoicismo, pero me gustaría si nos podrías mencionar los principios, si quieren, los más importantes o todos los principios del estoicismo. Vale. Bueno, pues el estoicismo creo que es imposible ahora mencionarte todos los principios que podría tener en la entrevista, pero te voy a hacer un breve resumen de los que yo considero que son más importantes. Ya, súper. Hemos hablado antes de los dos principales, que es vivir con virtud y vivir de acuerdo a la naturaleza. Esto es la base del estoicismo, ¿no? Lo repito otra vez, vivir de acuerdo a la naturaleza significa vivir con razón, es lo que nos diferencia de los animales y nos caracteriza como seres humanos, ¿no? Y vivir con virtud, como te he dicho, virtudes anteriormente, es que todas nuestras acciones las hagamos en base a estas 4 virtudes, ¿vale? A partir de ahí, un principio que también te he comentado antes, muy importante, es la dicotomía de control. La dicotomía de control es lo que te he dicho que al final hace que te centres en lo que está bajo tu control y desperdicies lo que no está bajo tu control. No merece la pena pensar en eso, no tiene sentido pensar en cosas, en personas que no eres tú, no puedes tomar acción sobre ellas. Entonces, céntrate en lo que quieres, en qué puedes hacer para conseguir lo que quieres. Y todos los factores externos, aunque sean injustos, porque habrá muchos que sean injustos, ¿sabes? No digo que sean justos, pero aunque sean injustos, asúmelo y no te frustres. Porque no vas a hacer, lo único que vas a hacer es frustrarte. Porque un factor que tú no puedes cambiar y estás todo el rato dándole vueltas, te vas a frustrarte. Ese factor va a seguir sin poder cambiarse. Otros principios básicos del estoicismo es la toma de acción. Lo hemos comentado antes, ¿no? Creo que la principal diferencia con otras filosofías es la toma de acción. Es una filosofía muy práctica. ¿Esto qué quiere decir? Que no sirve de nada que te leas 50 libros, que te sepas la vida entera de Marco Aurelio, que te leas 2 biografías de Epicteto. No sirve de nada y no lo pones en práctica, en tu vida cotidiana. No aprendes a gestionar tus emociones, si no tomas responsabilidad, si no vives con virtud, no sirve de absolutamente nada. Entonces, el estoicismo, que desde el primer momento que empiezas a leer sobre el estoicismo, te incita, ¿no? Te incita a que pongas en práctica las herramientas que te brinda y que veas cómo tu vida va mejorando y va siendo más plena. Un principio también que me gusta mucho y que es muy famoso es igual has escuchado, el amor fati. Este término fue acuñado por Nietzsche, perdón. El amor fati significa ama tu destino. Al final, no tiene sentido que tú esperes las cosas como quieras que sean en un futuro. Al final, tienes que amar tu destino, tanto lo bueno como lo malo. Por poner un ejemplo, ¿vale? Para que la gente lo entienda. Si yo mañana me lesiono, por ejemplo, estoy haciendo deporte y me lesiono el hombro, no puedo estar pensando, joder, qué mala suerte he tenido, siempre me pasa a mí, es que si no hubiera hecho esto, es que si hubiera calentado, ya está. Ha pasado, te has lesionado, acéptalo, el destino, te has lesionado, no puedes hacer nada ya. Y aquí entramos en el principio anterior, en la dicotomía de control. Una vez que estás lesionado, ¿de qué sirve pensar en si hubieras calentado mejor? O es que ese día qué mala suerte, o es que siempre te pasa a ti y a tu amigo nunca se lesiona. Eso te va a generar frustración y ansiedad. Céntrate en decir, mira, estoy lesionado, ¿qué puedo hacer ahora para curarme lo antes posible y para aprovechar el tiempo? Pues puedo hacer ejercicios de rehabilitación, puedo ir a determinados médicos. Tengo más tiempo para leer en casa, porque tengo menos tiempo para entrenar, pero ese tiempo lo voy a aprovechar en leer, en estudiar, en bailar, en dibujar, en lo que a ti te guste. Entonces, si estás en lo positivo de cualquier cosa que pase en tu vida, aunque sea negativa para ti en una primera instancia, te vas a sentir pleno en cualquier... Al final vas a estar preparado para todo lo que te pase en la vida, sea malo
o sea bueno. Claro, La gente estamos siempre pensando en que nos va a pasar cosas buenas. claro, Me va a ascender en el trabajo, me va a poner más fuerte, me va a decir que sí, la chica que me gusta, no me va a lesionar nunca, me voy a ir de viaje. Vale, y si eso no pasa, ¿qué pasa? ¿Te vienes abajo? O sea, claro. tu felicidad depende de que todo eso ocurra, porque puede no ocurrir. Seguramente no Wow. ocurra, además. Pues sí, Entonces, lo más probable. claro, tienes que estar preparado para que no ocurra y no pasa nada. Al final no es negativo. Lo que es negativo es el juicio que hace sobre esa acción, que Claro, es un poco lo que a la gente le cuesta entender, ¿no? Las wow, acciones no son ni positivas ni negativas, son neutras. claro, O sea, no hay algo bueno o malo. Eres tú la que en tu cabeza determina si eso es bueno o es malo para ti. claro. Como que tu realidad no es mi realidad. Lo que igual es malo para ti, para mí es bueno, o viceversa. Entonces tenemos que aprender a cambiar ese chip, verlo todo con más racionalidad y discernir, ¿no? Decir, bueno, esto no es bueno ni malo, el presente que tengo es así, ¿qué puedo hacer para mejorar esto que tengo? Claro, Para ser, que está bajo mi mano. Y eso claro. te puedo decir. Más principios. Mira, vamos a acabar con dos más que Ya, me gustan súper, mucho. súper, sí, mejor. Memento Mori, igual has escuchado también Sí, bastante. sí, Memento Mori, que es te vas a morir, ¿no? Y la gente lo entiende mal porque cuando se habla de muerte, sobre todo en sociedades occidentales, claro, está como un poco mal visto, ¿no? Es sí. un tema tabú, a nadie le gusta, ¿no?, hablar de la muerte. Mm, Pero nos olvidamos de que la muerte es algo natural, al es final. parte La de... muerte no es... Uy, se cortó ahí el audio. Espera un segundito. Esperemos que vuelva. A veces pasa esto. Se quedó pegado, así que este es el problema de... No, todavía no vuelve. Te quedaste pegado. Ya, ahí, y ahí sí. A veces pasa que se cae. Oh, ¿no me escuchas? Espera un segundito. A ver. ¿Aló? Ahora, perfecto. No sé qué ha pasado. ¿Ya? Ya te escucho, ¿me escuchas? Sí. Sí, no, Vale, perfecto. No sé qué ha pasado, que se ha cortado todo, no te escuchaba. sí, no, es mi internet. A veces se cae y Vale. Bueno, pasa, pero bueno. no pasa nada, no pasa nada. Claro, claro. Perfecto. Bueno, Eh, pues iba contando. Memento Mori, ¿no? sí, sí, Está muy mal visto, ¿no? La sociedad occidental, esto de hablar de la muerte. Y el estoicismo te dice que es algo natural, ¿no? Que te claro. prepares para la muerte. O sea, la muerte per se no es mala tampoco. O sea, es No, algo natural, se van a morir tus amigos, tus seres queridos, y finalmente, en última instancia, te vas a morir tú. claro, Entonces, no significa que estés pensando en la muerte a diario y que te vas a morir. Significa que le des el valor que tiene para que vivas tu vida con más profundidad, con más propósito. Teniendo siempre, esto lo podemos ver en el ejemplo que pongo siempre, los emperadores romanos, cuando llegaban a una ciudad de una guerra y la gente les aplaudía al pueblo, se dice que llevaban un esclavo en la carreta tirada por caballos que les repetía memento mori. Se lo susurraban al oído al emperador. Esto lo que le hacía al emperador era recordarle que aunque en ese momento tuviese fama, poder, éxito, riqueza, todo, iban a morir. Al final, muere igual el emperador más rico y más poderoso del mundo como el esclavo más pobre y con más mala suerte. claro, Los dos van a morir. Entonces, teniendo ese conocimiento en la cabeza, nos hace disfrutar más del momento presente, ¿no? No podemos estar esperando a que llegue la oportunidad, a que consigamos eso que tanto anhelamos. No podemos esperar porque nos podemos ir en cualquier momento, o nuestros seres queridos. No podemos estar perdiendo el tiempo porque se pueden ir mañana, dentro de 5 años, dentro de 10. Pero se pueden ir en cualquier momento. Entonces, memento mori significa un poco eso, ¿no? Que le des el valor a la vida. Al final la muerte claro, nos acecha a todos. Desde que empezamos a vivir, empezamos a morir. Al claro, final, cada día que pasa es un día menos que nos queda para la muerte. Entonces, que no lo veas como algo malo, que lo veas como algo natural, que tarde o temprano llegará, pero que te sirva de ese pequeño impulso para aprovechar más tu vida. claro, Hay gente con 80 años que no ha vivido. O
sea, el estoicismo te dice que no significa, hay gente que, exacto, hay gente que con 20 años está muerta en vida. Es gente que muere, que vive sin propósito, que vive por inercia, que no tiene ninguna inquietud, ningún propósito, no actúa con virtud. Entonces esa gente lo único que hace es cumplir años, no vive. El estoicismo te dice que es mejor que vivas menos años, pero que vivas con un propósito, que vivas con virtud. Es lo que importa, ¿no? El vivir la vida, la buena vida, ¿no? Que llaman ellos. Claro, yo encuentro total sentido también, como que veo esto del momento mori como que te ayuda tanto como para aprovechar al máximo la vida, como para entender también de que otras personas en algún momento se pueden ir y uno tiene que seguir también, uno tiene que seguir. Totalmente. Esto es lo que hemos dicho antes, al final si se te muere un ser querido, la reacción normal es que tengas emociones, pues, tristeza, consolación, pero al final no puedes quedarte ahí. No puedes quedarte 1 año, 2 años, 3 años con tristeza, con dolor, porque al final estás teniendo tristeza por algo que es natural. O sea, no puedes quedarte ahí. No te digo que no tengas emociones y que no estés triste. Si muere un ser querido es normal que desprendas una emoción de tristeza, pero no puedes quedarte ahí en el tiempo. Al final la vida sigue, tú sigues estando en este mundo y la persona que se ha ido a otro lugar, pero es algo natural. O sea, al final la muerte es algo natural. Se ha ido antes o después, es algo natural. Entonces, no te quedes en el punto de desconsolación, de se ha muerto un ser querido. Hay gente que se mueren sus personas queridas y se quedan ahí. Al final viven ya el resto de sus vidas de luto, de un luto ya en su cara. Entonces, no vivas así porque al final es normal que estés triste. Cada persona llevamos un poco por dentro esa emoción ante la muerte, pero no te quedes ahí. Al final piensa, como hemos hablado antes con razón, de que la muerte es algo natural y tienes que pasar página, ¿no? Tienes que seguir con tu vida. Totalmente de acuerdo. A veces es difícil, yo creo que, porque lo he visto, por ejemplo, ya, cuando uno se fallece, por ejemplo, una persona que es mayor, 80, 90 años, uno lo entiende muchas veces muy bien. Pero, por ejemplo, yo me pongo en los casos en que una mamá, por ejemplo, se le fallece un hijo o una hija. En esos casos veo que es súper complicado y a veces incluso, a pesar de que se le explique, o traten de, o tengan terapia psicológica, es súper difícil incluso para esas personas, sobre todo las madres y padres que sufren la pérdida de un hijo o una hija. Entonces, ahí, claro, como tú dices, es difícil, pero por uno tiene que tratar de salir de esa situación. Sí, a ver, yo no puedo hablar porque nunca me ha pasado una situación así, entonces entiendo que es muy, muy, muy duro que se te muera un ser querido joven, tu hijo, tus hermanos, tus padres cuando son jóvenes, pero al final no tiene sentido que te pegues luego por tu vida con tristeza, no tiene ningún sentido. Al final, esa persona no va a volver, por mucho que tú estés triste, no depende de ti ya que vuelva, entonces solo depende de ti que rehazcas tu vida cuanto antes. Claro, súper. Oye, David, yo creo que ya lo has dicho casi todo como para responder esta pregunta, pero no sé si tendrías que decir algo más. ¿Por qué le recomendarías a una persona que se eduque sobre el estoicismo? Pues mira, yo más que educarle sobre estoicismo, le diría que aprendiese a vivir con filosofía de vida, una filosofía de vida. Al final hay multitud de filosofías de vida y el estoicismo no es para todo el mundo. Igual a mí me gusta el estoicismo, pero a ti te gusta más otra filosofía, te gusta más Platón, te gusta más Aristóteles, te gusta más el budismo. Entonces, yo recomendaría que empieces al menos a adentrarte en el mundo de los principios, de los valores, de la filosofía. La filosofía de vida es vivir de acuerdo a los principios y unos valores y seguirlos en cualquier situación de tu vida. Entonces pienso que eso es súper importante, ¿no? La sociedad hoy en día estamos carentes, ¿no? Esos valores, la gente no tiene valores, la gente no tiene principios y si los tiene los pierde enseguida. Entonces creo que es súper importante el volver a encontrarnos, ¿no? Con esos principios, con esos valores y eso se hace pues, viviendo con una filosofía que luego, si te quieres adentrar en el estoicismo, creo que para mí es la filosofía más práctica y que más provecho le puedes sacar en tu vida. Pero, ya te digo, más que empezar por el estoicismo, empieza un poco por cambiar el chip
y empezar a querer vivir con más propósito, ¿no? Con más plenitud y ser consciente. La palabra es conciencia, ¿no? Ser consciente de por qué haces lo que haces, Claro. por qué estás trabajando en lo que trabajas, por qué estudias lo que estudias, por qué haces este deporte, por qué te levantas temprano, por qué te acuestas tarde, por qué pasa todo esto, ¿sabes? Es como que tenemos todo automatizado toda nuestra vida y pasan los años y luego nos encontramos a mucha gente de avanzada edad o no tan avanzada edad que te lo dicen, ¿no? Que sienten como han desaprovechado su vida, ¿no? Que les hubiera Claro. gustado hacer mil cosas y no lo hacen. Claro. Joder, pues estás a tiempo, ¿no? O sea, párate a pensar en si te gusta la vida que estás teniendo, es la vida que tú quieres o no, o te estás engañando a ti mismo. Claro. Realmente quieres otra vida, pero no la ves factible, no la ves posible. Claro. Bueno, pues plantéatelo al menos. Oye, David, y por Dime. ejemplo, ¿crees que si una persona se educa desde muy chico, desde joven, ponte, yo te digo, desde que comienza a leer, a escribir, podría evitar que pase por esa situación en donde siente que ha desperdiciado su vida? O sea, si nosotros le educamos, por ejemplo, una filosofía de vida, Ujú. ¿crees que...? Pues es muy difícil de saber porque, Claro, bueno, la educación que tenemos, al menos en España, deja mucho que desear, ¿no? En ese sentido, nos educan desde pequeñitos en muchas materias, en idiomas, conocimiento del medio, lenguaje, etcétera, pero falta la educación más importante, que son los valores y los claro, principios. Entonces, creo que eso es algo clave que habría claro, que implementar en la educación desde los más pequeños, porque al final, como claro, te has dicho, desde pequeño es cuando la persona se empieza a desarrollar, ¿no? Sus claro, creencias, sus paradigmas. Y pienso que es una asignatura pendiente en la educación claro. a nivel global, ya no solo a nivel de España, porque creo que es algo Mm, que falta mm, en todos los países, la mayor parte de los países, en los que tienen educación, que en algunos ni los tienen, lamentablemente. Pero claro, es eso, un poco la falta de educación en valores y en principios, ¿no? Al final, actitud y aptitud, siempre lo digo, la aptitud se puede aprender, tú puedes aprender sobre cualquier temática que quieras, leyendo un libro, buscando en internet, Wikipedia, pero la actitud no se aprende, claro, no te la pueden enseñar. La actitud la vas desarrollando desde pequeño, ¿no? claro, Tus valores, tus principios, tu forma de ser. Entonces claro, creo que si tienes actitud, todo lo demás viene mucho más rodado en la vida. Al ya, final, si tienes falta de actitud, por mucho que tengas aptitudes, lo vas a tener más difícil, sobre todo ante las adversidades. Y es ya, que la vida, para mí no para mal, está llena de adversidades. Cuanto más años tenemos, más los vemos, ¿no? En nuestras propias carnes. Al final la vida no es perfecta, como nos la han pintado, que es una línea recta. claro, La vida es así, ¿no? Es como una montaña claro. Sí, sí, hay que estar preparado para aquello. Uy, te fuiste de nuevo. Vamos a ver que no se vaya en internet nuevamente. Podríamos tener una sección comerciales en estos momentos. Una música o comercial. Oh, a ver. Ahí volvió. Estuve a punto de irte. Volvimos a la carga. De nuevo. Ya, Hola, ¿qué tal? pero ¿cómo estamos? Ya, sigamos. Perfecto, no te preocupes. Estábamos en la educación, ¿o no? Como que, Correcto. claro. No sé si habías terminado tu punto, yo me acuerdo que... Sí, hablaba sobre eso, que la educación, me has preguntado tú, ¿no? Si esta educación sobre la filosofía, Claro, pues sería igual más eficiente, ¿no? Desde una edad más temprana. claro, Obviamente que sí. Pero eso, al final no depende de mí ni depende de nadie que eso sea posible. Depende pues de que el sistema educativo le empiece a dar más importancia al valor humano que a las aptitudes, ¿no? Las aptitudes son muy importantes, pero para mí siempre irán por detrás que el valor humano. claro. Súper. Oye, David, ahora si nos puedes contar un poquito, ¿qué semejanzas hay entre otras filosofías con el estoicismo? Porque, por ejemplo, yo siento que el budismo también te enseña, Uh-huh. y como una de las filosofías también más conocidas también como dentro en el mundo, que también como que te ayuda bastante a desarrollarte como personas. Entonces, ¿qué similitudes o incluso diferencias podrías mencionarnos ahí?
Pues mira, Nicolás Taleb, autor de Antifrágil, un cisne negro, es un autor bastante famoso, ¿Ya? decía que un estoico era un budista con actitud, ¿no? Y creo que esa es la principal diferencia, ¿no? No soy tampoco un experto en budismo o taoísmo, pero sí que tiene muchas semejanzas, ¿no? Sobre todo el vivir con virtud, vivir con la razón, pero pienso que el estoicismo, su mayor diferencia quizás sea la practicidad, ¿no? La Ya, toma de acción. El estoicismo desde un primer momento te incita a que tomes acción, a que pongas en práctica esas herramientas. claro, Y filosofías orientales, como puede ser el budismo, te incitan más pues, a técnicas como la meditación, la visualización, que entonces creo que es un poco las diferencias globales que yo claro, te puedo contar al respecto. ya te entiendo. Oye, y en ese sentido, Ujú. ¿podríamos decir que el estoicismo es un poco más fácil? ¿Cómo ponerlo en práctica? Es muy difícil. Ah, Es muy, muy difícil. Sí que es más fácil porque la filosofía está diseñada o escrita por los ilustres antiguos de una forma en que directamente tú la puedes poner en práctica en tu día a día, ¿vale? No tienes que esperar, lo puedes poner en práctica en la siguiente acción que tengas en tu vida, puedes usar el estoicismo. Pero es muy ya. difícil. Al final, lo que hemos hablado, gestionar las emociones, cuando llevas años y años y años Sí, dejándote gestionar y llevar por ellas, claro, el dejar de ocuparte por lo que no puedes controlar, claro, el ser responsable de tu vida, ¿no? Todo eso, hacerlo de la noche a la mañana es claro, imposible, es muy difícil, pero como el que va a entrenar al gimnasio. Al final es un entrenamiento y cada día pues, vas afinando, lo vas haciendo un poquito mejor. Y claro, al final no es ser estoico perfecto, no existe la pureza del estoico, ¿vale? ya, El estoicismo podría definirlo como una meta inalcanzable, no existe la pureza estoica, ya, pero sí una filosofía que te ayuda, ¿no? Te ayuda a tener claro, una mejor vida, a sentirte más a gusto con lo que haces, a ir con propósito, pero sí, te puedo decir que es muy complicado. O sea, no es tan fácil como parece. claro, sí, te entiendo igual. Hoy dentro de lo que decía, que decíamos que hemos dicho que el estoicismo es bastante práctico. Dentro de estas prácticas, ¿cuáles crees o cuáles recomendarías a las personas? Vale. Mira, pues una de mis prácticas favoritas es practicar la adversidad, ¿no? La adversidad, lo que dice el estoicismo, pues que tu vida va a tener muchísimas adversidades. Claro, Entonces, si no estás preparado para ellas, pues seguramente caigas en el pozo y te cueste mucho levantarte. En cambio, si tú las visualizas, es oh, se cayó de la nuevo. principal ventaja de Ahí esto. está, ya. No, Hoy estoy. Vale. sí, se había cortado un poquito, se había cortado un poquito. Pero Perfecto. claro, me quedó Vale. claro que al final Eh, como me habías dicho que lo principal es como tratar de eh, saber. anteponerte. Claro, Anteponerte ya, a las necesidades. Al ya. final te preparas. Son muy famosos, pues ahora se ven mucha gente, incluso empresarios, deportistas, duchas de agua fría, dormir en el suelo. Todo Ah, esto, ya, lo habrás visto a Pedro Vivar, por ejemplo, claro, que lo suele hacer en su Instagram, y tiene un sentido, al final tiene un sentido. Si tu cuerpo lo estás acostumbrado a dormir en el suelo, no te digo que lo hagas todos los días, a ducharte en agua fría, a no comer en abundancia todos los días. Si lo vas acostumbrando a esas pequeñas dosis de adversidad, en el momento en el que llegue esa adversidad, tú la vas a superar mucho mejor que tu compañero, que no está acostumbrado. Está claro, acostumbrado a vivir cómodamente, a la excesiva comodidad que tenemos ahora, al aire acondicionado cuando hace un poquito de calor, a la calefacción cuando hace un poquito de frío. Entonces, al final nos ablandamos como personas y como ser claro, humano. Entonces, cualquier problema que tenemos ahora, tú lo has dicho al principio de la entrevista, cuando es un problema muy chiquitito, hacemos una bola de ese problema y hacemos algo muy grande claro. porque no estamos acostumbrados al dolor. Somos un Mm, poco hedonistas, epicúreos, ¿no? Estamos siempre claro, huyendo del dolor, buscando el placer y sobre todo huyendo del dolor. Entonces, en cuanto claro, tenemos un poquito de dolor, ya parece que se tambalea todo. Lo claro, que dice el estoicismo que practiques, ¿no? Que te antepongas a este dolor, que tarde o temprano va a venir a tu vida, claro. y vas Mm, practicando con pequeñas dosis, la famosa cita de la dosis hace el veneno, ¿no? claro, Eh, que te bañes 5 minutos en agua con hielos es bueno,
que te pegues 4 horas, pues seguramente no sea tan bueno. Claro, Al final se trata de practicar en pequeñas dosis, en circunstancias que tú no estés tan cómodo, para que cuando lleguen esas circunstancias, para ti, te sean mucho más cómodas claro, que de no haberte preparado. claro. Eh, Otra práctica también que se suele usar, que está muy... ¿Eh? no me sale la palabra. Que Dale, está dale. muy unida a esto, es la visualización negativa, ¿no? La Ya, visualización negativa eh, se trata de visualizar lo peor que te puede pasar. Al final nos entra la ansiedad, al final la ansiedad es cuando vivimos en el futuro, ¿no? Vivimos en el futuro y entonces nos entra la ansiedad de que no tener el control sobre ese futuro. Lo que nos ayuda esta práctica es que nos podemos imaginar, por ejemplo, ¿no? Mañana tenemos un examen que nos jugamos todo. Jugamos el último examen de la carrera y si no lo aprobamos, madre mía, y estamos súper estresados, nos va la vida en ello. Imagínate que suspendes. ¿Qué puede pasar? No es tan malo como tú crees. Lo peor que puede pasar es que te estés un año, quizás, en el peor de los casos, hasta que vuelvas a repetir el examen y tener el título. Pero ese año puedes hacer 1000 cosas. O sea, no va a ser un año que vas a estar en la cama en stand-by, muerto. Entonces, no seas tan dramático, perdón, y ponte en lo peor que pueda pasar y tómatelo como algo que no es tan malo. Realmente no tiene sentido preocuparte de que si suspendes se te cae el mundo encima. No tiene sentido. Si suspendes, pues para empezar, será culpa tuya, porque no has hecho lo suficiente. Eso para empezar, no vale echar la culpa de que el examen era muy difícil. claro, Y lo segundo, pues actúa en lo que tengas bajo tu control. Volvemos a la dicotomía de control. Si suspendes, no te pegues un año maldiciendo y quejándote de que el examen que era muy difícil, que mala suerte. No, has suspendido. No pasa nada, no pasa nada. Ahora estás en el presente y ¿qué puedes hacer en este año que te queda hasta el siguiente examen? Visualízalo, lo que puedes hacer y ya hazlo. Toma acción. Entonces no te quedes... tenemos a dramatizar, ¿no? Y creo que este principio que nos ayuda pues, a no dramatizar, ya que no nos entre la ansiedad, ¿no? Por problemas que a veces, la mayoría de problemas que nos hemos preocupado tú y en la vida, no eran para tanto cuando han pasado. claro. Al final nos preocupamos, es que la semana que viene, es que... Y luego pasa y pues no era para tanto. O sea, al final tú y yo estamos aquí, como el resto de las personas, y entonces esto lo que te ayuda es un poco a ponerte en el peor de los casos Claro. y darte cuenta, uno, de que no es para tanto como en tu cabeza lo quieres imaginar, y dos, estar preparado. Porque si esa situación llega, no va a pillar imprevisto. Si tú estás solo pensando que vas a probar y suspendes, el batacazo va a ser monumental. Claro. En cambio, si tú ya estás preparado de que, bueno, si suspendes, tengo el plan B, haré esto y esto. Entonces, llegado ese momento que suspendas, no te pilla de sorpresas. Al final tienes ya un plan B, lo has visualizado y es mucho más fácil, como hemos dicho, de que te levantes, ¿no? Del tropiezo. No, sí, totalmente de acuerdo nuevamente. En ese sentido también yo veo que, bueno, como lo hemos dicho, el estoicismo te ayuda a prepararte ante la adversidad. Y lo otro que, cuando yo leí esto también de la visualización negativa, me hizo mucho sentido porque yo, en lo personal, venía hace bastante tiempo haciéndolo, pero me fijé en algo que también la sociedad, la familia, los amigos, muchas veces no le gusta visualizar negativamente porque piensan que es mal augurio. Ya. ¿Cómo piensas en eso si vaya a traer mala energía? Al final no es que uno traiga mala energía, uno se está preparando para lo peor. Y eso es... Sí, bueno, es un poco culpable la filosofía Mr. Wonderful, ¿no? De que Claro, solo visualizar cosas positivas en tu vida y todo llegar a ti y no. Podría ser así, pero la vida lamentablemente no es así. La vida lamentablemente, pues incluso sin merecerlo y siendo injusto, vas a tener problemas y desgracias en tu vida. Entonces, no tiene sentido de, no, es que no quiero pensar porque si no las pego. Ya, pero es que cuando te pasen, que te van a pasar, claro, no vas a saber qué hacer. Te vas a venir abajo, te vas a derrumbar. En claro, cambio, si tú te has preparado a lo peor que te pueda pasar, hostia, cuando te pase, tienes un plan B, sabes cómo actuar. claro. Claro, ahora no significa, claro, que uno no tenga que pensar de forma positiva. O sea, yo creo que es bueno también decir, ya, voy a dar lo mejor posible y vamos que se puede, pero también saber y ser consciente de que puede pasar lo peor. Así que, Totalmente. claro, tampoco irse a los extremos de decir, solamente visualización negativa para todo. No, no. Claro, claro. Qué buena. Oye, ya estamos casi
si nos puedes decir ahora algunos libros que recomendarías sobre el estoicismo. Pues mira, para alguien que esté empezando a introducirse un poco en el mundo del estoicismo, de la filosofía, recomendaría dos, ¿no? Que son muy fáciles y muy cómodos de leer. Uno es Invicto, de Marcos Vázquez, no sé si lo conoces, de Revolucionario. Tiene un blog muy famoso que habla sobre nutrición y sobre deporte. Lo he escuchado en el podcast de Pedro, pero todavía no lo... Sí. Exacto, una entrevista con él. Y bueno, trata desde una perspectiva muy estoica un poco el mindset humano, ¿no? De cómo buscar un propósito, cómo trazar un plan, de cómo tener disciplina para llevar a cabo ese plan y cómo resistir, ¿no? Para seguir llevando a cabo ese plan. Es muy cómodo de leer y siempre que me pregunta algún amigo, oye, recomendame el libro predilecto. Y otro libro muy bueno es Cómo ser un estoico, de Massimo Pigliucci, y es lo mismo, ¿no? Creo que para alguien que está empezando sobre el estoicismo, te define muy bien todos los principios estoicos, las bases, las herramientas, sobre todo, que la gente yo creo que es lo que más me interesa, ¿no? El estoicismo está guay, pero a mí que me beneficia, ¿no? En mi vida. Claro. Sobre todo en las herramientas que hemos estado hablando esta entrevista, de cómo las puedes usar a tu favor para tener una vida pues, más plena, más tranquila y más feliz. Claro, súper, genial, me encantaron. Así que ya saben, esos dos libros. Y bueno, otra cosa, no sé si hay algún documental también, a la gente que hoy día también le gusta el documental, ¿sabes si hay alguno? Pues mira, documentales como tal sobre estoicismo yo al menos no conozco ninguno. Sí que hay una entrevista muy buena a Massimo Pigliucci, precisamente el autor del libro que te he comentado, que la puedes buscar en YouTube. Si pones estoicismo y Massimo Pigliucci, ya te la pasaré luego por privado, por si la quieres enlazar. ¿Ya? Y dura una horilla y es súper interesante. Sí, es de BBVA, parece, ¿no? Exacto, es de BBVA. Y bueno, creo que cualquiera que vea esta entrevista enseguida entiende, porque lo explica muy bien y enseguida entiende lo que es el estoicismo, las herramientas que brinda y bueno, pues al final creo que viendo esa entrevista a todos nos pica un poco la curiosidad, ¿no? De saber un poco más. Buena, genial. Oye, ahora, la frase que más te guste del estoicismo. Pues mira, lo bueno del estoicismo que tiene muchas frases muy buenas. Claro, tiene demasiadas. Tiene demasiadas. Solo con las meditaciones de Marco Aurelio, bueno, tienes que ir una multitud. Una que te puedo decir, que no es que igual sea la mejor, pero que define mucho los beneficios de esta filosofía, es que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, de Marco Aurelio. Y es un poco el resumen, pienso, de todo lo que hemos hablado, ¿no? Claro. Toda tu vida, toda tu felicidad empieza aquí. Da igual que te falte un brazo, que seas ciego, que te falten dos piernas, que hayas nacido en un lugar pobre, que hayas nacido en un lugar rico, que seas poderoso, que no seas poderoso. Al final, lo que tú eres está dentro de ti. Entonces, ten cuidado con lo que piensas, vigila tus pensamientos, porque tu felicidad depende de esos pensamientos. Claro, totalmente de acuerdo. Oye, y ahora, para terminar, yo creo que realmente en esta entrevista lo hemos dicho casi todo. Creo que todo lo que has dicho ha sido un mensaje positivo que le va a causar un impacto positivo a las personas y les va a servir para encontrar su mejor versión. Pero siempre yo termino las entrevistas motivando a las personas que estoy entrevistando a que digan un último mensaje poderoso que les pueda causar un impacto positivo en las personas. No sé si tienes algo más que decir en ese sentido. Diría que es igual lo que a mí me ha marcado más este último año y es lo que hizo que tomara un poco distancia con mi anterior vida. Y es un poco el ser responsable de tu vida, ¿no? Al final vivimos una sociedad que nos dicen que tenemos que culpabilizar a todos los demás, ¿no? Claro. Culpabilizamos a nuestra empresa, a nuestro jefe de que nos paguen mal, a nuestro gobierno de que no tengamos trabajo, a nuestro país de que nos falten cosas. Culpamos a nuestra genética de que no estamos fuertes, culpamos también de que tenemos barriguilla, nuestra genética. Siempre. Culpamos, exacto. Entonces, es muy cómodo, ¿no? Es muy sencillo culpar de todo lo que no te gusta en tu vida. Pues, joder, culpas al lado y es súper sencillo, ¿no? Te liberas de esa tensión. Pero creo que el momento de dar un poco el salto
al siguiente nivel es cuando tú empiezas a tomar responsabilidad de tu vida, ¿no? Cuando dices, mira, tanto lo bueno, no digo que todo sea malo, ¿eh? Tanto lo bueno también es porque yo me lo he ganado, pero también lo malo es culpa mía. Yo, si estoy en este momento de mi vida, es por mi responsabilidad, por todo lo que he hecho, por todas mis decisiones, tanto las buenas como para las malas. Es duro porque de repente tomar toda la responsabilidad de todo lo que te ha ido mal y admitir que te has equivocado es difícil, ¿no? Pero pienso que es súper necesario para empezar a vivir con filosofía, ¿no? El pensar que, el saber, ¿no? El interiorizar de que todo lo que haces, al final, en última instancia, lo eliges tú. No puedes estar echando las culpas a los demás ni a factores externos, porque en última instancia el que toma la última decisión eres tú. Entonces, aprende a vivir con responsabilidad y creo que a partir de ahí vas a encontrar un propósito en la vida. Claro. Vas a vivir con más plenitud. Pienso que ver todo más rodado, ¿no? Al ser responsable de tus actos, tú no puedes estar frustrado con el de al lado, con tu jefe, con tu compañero, con tu pareja, porque todo lo que pasa en tu vida, tú eres el responsable. Entonces, vas a estar menos frustrado, no vas a tener ansiedad, porque tú sabes que tú eres el dueño de tu vida. El dueño de tu vida no son los demás, eres tú. Entonces, les diría que sobre todo que empiecen a tomar responsabilidad de sus vidas, ¿no? Creo que el estoicismo y la filosofía en general es un camino maravilloso porque te enseña pues eso, a vivir con razón, a vivir con virtud, a tomar acción de una vez por todas, que mucha gente se pierde en libros, en artículos, en vídeos, pero lo que de verdad importa es que tomes acción por una vez en tu vida y en cuanto tomes acción, en cuanto empieces a aplicar los conocimientos que has ido aprendiendo y seas responsable de tu vida, creo que los cambios pues, los irás viendo tú solo. Qué buena. Yo creo que de verdad, totalmente de acuerdo nuevamente con todo lo que has dicho. Estoy seguro que todo lo que hemos hablado hoy día le va a causar un impacto positivo a las personas y al final, como tú dices, el estoicismo, yo creo que si lo podríamos resumir también, es para poder ser más felices, para poder encontrar un bienestar y estar en paz con nosotros mismos y mismas. Así que, de verdad, puede que, como tú dices, el estoicismo no sea para todos o todas, pero siempre yo creo que se puede sacar algo de cada filosofía. No significa que, por ejemplo, no sé, si uno sigue la filosofía budista, no saque algo del estoicismo, o si no quiero seguir del budismo, pueda también obtener beneficios. Totalmente. Claro, entonces, al final, siempre yo creo que hay que estar abierto a aprender y a sacar el máximo provecho de ciertas cosas también, si uno no quiere ser como full estoico o full budista, etc. Así que, genial. Totalmente. Me encantó la entrevista, yo estaba, pero así, tenía muchas ganas de hacer esta entrevista, quedé muy contento y espero que la gente que nos esté escuchando también le haya gustado bastante escuchar a David con todo su conocimiento y experiencia. Así que, David, te aplaudo, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Nicolás. La verdad es que ha sido un placer, he estado muy a gusto y bueno, habrá que repetir en un futuro, seguro. Claro, pues, ahí hablamos de otras cosas, desde otro punto de vista, etcétera. Y bueno, antes también de terminar, ¿dónde te podrían encontrar si a alguien que le gustaría también saber más de ti? Pues mira, si tenemos un proyecto, ¿no? Antes he hablado de él, con Pedro Vivar, Lucía Wilson y otras personas que están en el equipo. Se llama diarioestoico.com, ahí pueden entrar a la web, es un blog sobre estoicismo y bueno, creo que la gente que está empezando o la gente que le gusta el estoicismo, sacamos artículos semanales, entrevistas y está súper interesante para toda la gente que le guste. Y luego a mí personalmente pueden encontrarme si quieren en Instagram, en David Valero, es mi nombre de usuario y bueno, pues cualquier duda que tengas sobre estoicismo, sobre cualquier otro tema, que me manden un mensaje por ahí y sin problemas. Súper, genial. Y bueno, y también ahí venden algunos artículos también, ¿cierto? Exacto, sí. Ahí se puede comprar desde otros países, por ejemplo, que la mayoría de la gente que seguramente está escuchando desde Chile. Pues de momento no, pero estamos trabajando en ello. Ya. Desde la web pues vendemos diarios, vendemos monedas, que las habrás visto, con Amor Fati y citas escritas, Memento Mori. Y de momento los envíos, porque hemos empezado hace muy poquito, son en España, pero bueno, pronto, esperemos que sea pronto, que podamos ya
hacer envíos a toda Sudamérica, bueno, y al resto del mundo. Súper, genial. Ya pues David, entonces yo creo que quedó todo claro. Muchas gracias nuevamente también a la gente que estuvo presente en esta entrevista. Espero que también recuerden suscribirse, compartir, comentar en Instagram, en YouTube, porque está publicado en YouTube y en Spotify. Y eso, nos estamos viendo en otra entrevista. Un abrazo grande a la distancia y nos estamos viendo. Chao, chao. Adiós.